De inmediato, amigos televidentes, vamos a mantener una plática con el asambleísta Cristian Vega Quesada de la Revolución Ciudadana, y es que hoy el Pleno de la Asamblea Nacional debate en segunda y definitiva instancia el proyecto de ley para el ahorro y monetización para obtener recursos para la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, estimado asambleísta. Hoy es el segundo debate. ¿Se aprobará en esta ocasión definitivamente y cuáles son los alcances de este proyecto de ley que permitirá combatir el lavado de activos? Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, estimado Pedro. Es un placer estar aquí en Oromar. Un saludo afectuoso a todos quienes nos observan y es un placer siempre poder comunicar las acciones que estamos realizando desde la Asamblea Nacional. Como miembro de la Comisión de Régimen Económico, nosotros, te comento, estamos trabajando de forma paralela la reforma a la Ley de Lavado de Activos y también hemos tratado la Ley Económica Urgente acerca de la ahorro y monetización de los activos como combate a la lucha contra la corrupción. En esencia, esta ley modifica poco más de 5 cuerpos normativos, si mal no recuerdo, pero hay mucho aporte en el tema de la ley de extinción de dominio, ley que está vigente desde el año 2021, pero en este momento se ha querido sobre todo darle una celeridad para que todos aquellos bienes que terminan siendo incautados en operaciones que están en flagrancia puedan tener un proceso acelerado para increpar la justificación lícita de ese bien, indistintamente de la pena o del juicio penal que se está haciendo por el ilícito, de tal manera que si esa persona no puede justificar el origen del bien, el Estado pueda hacerse con esos bienes, convertirlos en dinero y sobre todo utilizarlo para esta lucha contra la corrupción que en este momento está viviendo el país. Cristian. Nosotros realmente hemos visto con acierto esta iniciativa. También hay modificaciones a la ley de contratación pública y también a reformas a la ley de Procuraduría General del Estado, reformas y a estructurar algunas instituciones que también son importantes para proceder con la ley de extinción de dominio. Justamente usted mencionaba que la ley de extinción de dominio se viene debatiendo desde el 2020 y en 2021 precisamente se aprobó. ¿Cuáles fueron las fragilidades o las inconsistencias de esta ley que justamente usted lo mencionaba, está en vigencia y que no ha tenido la contundencia para que el Estado pueda meterle mano, diríamos de esta manera, a los bienes de origen ilícito y recuperarlos? Bueno, realmente, casualmente, por declaraciones del señor ministro de Economía, Juan Carlos Vega, él comentaba de que una de las cuestiones que ellos recibieron una vez que tomaron posesión del gobierno fue una UAFE, una unidad de análisis financiero, desmantelada. Esta unidad es la que permite articular la información de las entidades que son sujetas a control, es decir, si hay operaciones sospechosas en cuanto a movimientos de dinero, a un aumento de patrimonio no justificado. Entonces, al no tener una consistencia, un sistema que permita tener esa información de manera rápida, estos reportes que entregan las instituciones realmente no han permitido que se puedan llevar a cabo una sentencia ejecutoriada en donde efectivamente se evidencie que existió el tema de lavado de activos. Ese es uno de los elementos y es una herramienta que en este momento se ha considerado para que de todo lo incautado se trabaje en estas herramientas informáticas que le den sostén para que cuando Finanzas inicie la indagación previa y luego determine que efectivamente los ingresos de estas personas no son consistentes con el volumen en términos económicos de los bienes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En su vida una persona ha ganado $200,000, pero tiene en su poder una finca de $2 millones. Allí hay una inconsistencia. Claro. Lo que Oiga, cabe aquí... A propósito de aquello, en un medio de comunicación a nivel nacional, la UAFE había manifestado que existen más de 1.280 procesos de investigación por lavado de activos entre personas naturales y jurídicas, pero aún no se ha hecho absolutamente nada. Esta ley que está vigente, ¿cuán insuficiente ha sido y con las reformas que se están planteando, de qué manera va a ser efectiva este proyecto de ley de extinción de dominio que efectivamente permite combatir la lucha contra la corrupción y también los bienes que vienen de origen ilícitos? Perfecto. Ahora se ha marcado un plazo, estimado Pedro. Se le ha permitido poner límites en los tiempos de tal forma que el proceso sea acelerado. ¿Límites en los tiempos a qué? Se limitan los tiempos a que, por ejemplo, la instrucción fiscal, es decir, el tiempo donde el fiscal va a tener que entregar todos los elementos
en donde hay la presunción de que el bien es injustificado, es decir, que no hay inconsistencia entre sus ingresos y los bienes que tiene 6 meses para poder concluir ese proceso y poder entregarle a un juez esa documentación para que se inicie el proceso judicial. O sea, el periodo de investigación prescribe en 6 meses. En 6 meses la investigación patrimonial, pero la fase previa, que es la indagación previa, esa no tiene un plazo de prescripción, es decir, reúne los elementos y cuando ya empieza la investigación patrimonial es porque le empieza a preguntar a la persona, tengo esta información, justifique. Se llevan los elementos y de ahí se presenta el caso al juez como máximo 6 meses, pero puede ser menos. El juez conoce, resuelve dentro de la parte civil porque se va a ir contra el bien, no contra la persona, en la parte civil que justifique el bien. Hay la sentencia de que el bien es injustificado y procede la extinción de dominio a favor del Estado. Esas 3 etapas están claras ahora o han sido incorporadas en esta ley, lo que le van a permitir al Estado poder hacer de manera acelerada este proceso de extinción de dominio. ¿Y qué pasará, ¿qué pasará con la persona que estaba detrás de los bienes? Porque se le incautan los bienes, usted ya lo mencionó, pero ¿y la persona que está involucrada? A ver, la persona que está en el ilícito, ¿sí? Tiene que seguir un juicio penal. Recordemos que el tema de extinción de dominio es como una mezcla entre la parte civil y penal. Termina con una declaración de que el bien que está siendo investigado es de origen injustificado, no lo puede justificar y se hace la extinción. Eso es dentro de la parte civil. De la parte penal, la persona que fue descubierta en flagrancia con drogas tiene que ser enjuiciada para que en este caso se determine su culpabilidad en la participación del ilícito. Eso ya es penal, ahí va contra la persona. Pero de manera paralela, este proceso permite que investigo la información entre sus ingresos y los bienes. Hay inconsistencias y empiezo a solicitarle de forma paralela ese juicio, esa investigación patrimonial para que justifique el origen de los bienes. Si no los puede justificar, la pena cae sobre el bien y la persona sigue en el proceso de investigación. Si la persona, en este caso, por poner un ejemplo, no llega a una sentencia de que cometió el ilícito, pero no pudo justificar los bienes, porque probablemente, a veces sucede eso, hay personas que están dentro del círculo de quienes están en el ilícito, pero son a quienes les ponen estos bienes a nombre y no hay manera de justificarlo. Este procedimiento va a permitir que esos círculos, porque la casuística internacional dice que el que está cometiendo el ilícito en temas graves de narcotráfico, delincuencia organizada, no tiene los bienes a nombre de esa persona, los distribuye dentro de su círculo. Denominados testaferros, lo que se conoce como exactamente, testaferros. Lo que se llama normalmente como testaferros. Claro. Esta ley permite que quien está siendo investigado de manera penal, Fiscalía, con eso puede iniciar la investigación de sus bienes y de su círculo cercano. Al determinar esa causalidad de que hay esa relación y empieza a recibir o a adquirir bienes sin los ingresos, se empieza la indagación previa. Se hace luego la investigación patrimonial y si la persona no puede justificar el bien, en ese momento, con la sentencia, ojo, siempre con la sentencia, con el derecho a revisión del caso, pasaría a iniciarse el tema de extinción de dominio. ¿Y cuáles son los indicadores o mecanismos para realizar precisamente esa investigación previa que permita obtener la presunción o responsabilidad de la persona que está involucrada en lavado de activos? Perfecto. Como principio, dentro de las definiciones, la actividad de ilícito siempre va a necesitar una sentencia ejecutorial. Eso no se ha cambiado, eso se mantiene, porque no podemos violar lo que dijo la regálame un ratito y perdóneme que sea malcriado, pero cuando ya se determina la presunción o la responsabilidad de la persona que está involucrada en lavado de activos, es inmediatamente que se lo priva de la libertad cuando existe la sentencia. Mientras tanto, no se puede hacer absolutamente nada hasta que no haya el indicio contundente. Es decir, inclusive ni incautar los bienes. Sí, ya se incorporó un capítulo en donde se ponen medidas cautelares frente a la detención. Las medidas cautelares son la prohibición de enajenar o inclusive la incautación de los bienes, es decir, lo que se busca no es quitarle inmediatamente los bienes, sino evitar que estos bienes desaparezcan, porque una vez que se determine la sentencia, van a pasar a poder del Estado. Pero ahora, como le decía, necesita la sentencia ejecutoriada para que la persona que está siendo investigada tenga ¿qué cosa?
tenga como una sentencia y no se viole el principio o la presunción de inocencia del proceso. Pero se incorporan 3 tipos de excepciones, estimado Pedro. Estas excepciones que están relacionadas con la realidad actual del país. ¿Cuáles son? Que estos bienes sean de miembros o de líderes de GDO reconocidos por el COSEPE, el Consejo de Seguridad del Ecuador, con resolución motivada, con informes de inteligencia, por el tema del órgano de las Naciones Unidas, donde reconoce cuáles son las organizaciones beligerantes, y la otra es cuando haya sido, en este caso, detenida la persona y sea miembro de GDO, pero en flagrancia. Estas 3 excepciones son las que se incorporan para que automáticamente, antes de la sentencia definitiva, se pueda hacer la indagación y la investigación patrimonial. Ojo, siempre siguiendo el debido proceso. De esa forma, se hace el proceso acelerado de bienes injustificados y procede la extinción de dominio a la par que está siendo juzgado de manera penal. Porque el ilícito, en términos penales, persigue a la persona y en la parte civil, el bien injustificado y la extinción de dominio recae sobre el bien. Esa es la diferenciación que estamos haciendo. Y cuando se destruye la economía de estas estructuras criminales, definitivamente se debilita ostensiblemente a estos grupos violentos y criminales. Me parece muy bien. Y muchas gracias, asambleísta Cristian Vega, bastante clara su explicación en torno a este proyecto de ley. Y solamente, finalmente, ya para cerrar esta conversación, ustedes, como Revolución Ciudadana, van a votar a favor de la ley de extinción de dominio el día de hoy, que está convocada para las 11:50 de la mañana por el presidente de la Asamblea Nacional. Así es, casualmente conversábamos tras cámara el día lunes en la reunión de la comisión, de la cual soy parte, se resolvió, valga la redundancia, por unanimidad dentro de los 8 miembros que estuvimos presentes, aprobar este segundo informe para que vaya al Pleno. Se han recogido las sugerencias que han hecho la mayoría de las bancadas, sobre todo precautelando que esta ley, que es un instrumento para recaudar recursos y combatir a la corrupción, ¿sí?, no caiga en inconstitucionalidades y luego pueda ser increpada o impugnada en la Corte Constitucional y darle baja. Hemos tratado de guardar las formas y el fondo para que esta ley sea efectiva y eficaz en el objeto principal que todos los ecuatorianos, todos los asambleístas y nosotros como Asamblea Nacional buscamos darle esas herramientas al presidente de la República, que es la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, Cristian Vega, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por participar en Noticias Oromar, y ojalá que a través de esta ley ya no se vuelvan a repetir estos pasajes en serio que incomodaban precisamente a la colectividad, que incautaban los bienes de quienes estaban involucrados en actividades ilícitas y posteriormente, después de procesos judiciales, nuevamente tenían que entregárselos. Ojalá que en este proyecto de ley no existan esos vacíos y que sea contundente y aplicable la ley. A nuestra siguiente pausa publicitaria ya volvemos.